7:20. La pregunta más votada por el sí en el referendo y consulta popular del pasado domingo fue la pregunta 1. El 74% de los electores votaron a favor de la llamada muerte civil, que es la pérdida de la personalidad jurídica, de los derechos jurídicos para una persona sentenciada por actos de corrupción, es decir, por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, así también lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción. ¿Qué implica esta decisión y cómo llevarla a la práctica jurídica? Es el tema de nuestro próximo diálogo con Stalin Raza, abogado constitucionalista, nuestro invitado en Primera Impresión. Está planteada la pregunta. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a quienes nos miran a través de este medio. Mire, bueno, los textos normativos han entrado en vigencia o van a entrar en vigencia una vez que se publiquen en el registro oficial y ya formarán parte del ordenamiento jurídico, es decir, las reformas que se han hecho tanto a la ley de elecciones como a la ley de servicio público y al Código Orgánico Integral Penal, una vez promulgados los resultados del Consejo Electoral en el registro, ya son ley. Igualmente, también las reformas o los cambios que se hicieron a la disposición de la Constitución. Entonces, la aplicación ya tiene que ver con la ejecución que hagan los operadores de justicia. Es importante que el sistema de justicia empiece a adecuar también sus decisiones y sus actuaciones para que esto sea efectivo. Pero cuando preguntamos cómo aplicarla, por ejemplo, yo pienso en temas como el siguiente. ¿Qué implica la decisión desde el punto de vista de ejecutarla de manera proporcional de acuerdo a la gravedad del delito? En algunos momentos quienes promovían el no en la consulta popular decían que era lo mismo, habría sido lo mismo aplicar la muerte civil para alguien que es responsable de haberse apropiado indebidamente de $500 que de $10 millones. Esta proporcionalidad, por ejemplo, asumimos que no es lo mismo cometer cohecho que el otro delito señalado, oferta de realizar tráfico de influencias. ¿Existe algún matiz? Sí, claro. Los montos de la pena están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal y no son los mismos, son diferentes. Ciertamente el Código Orgánico Integral Penal tiene que ser revisado. Es un código que tiene muchos problemas, especialmente en esto que usted dice que se llama la dosimetría, o sea, la graduación de los montos de las penas. O sea, no hay proporción en que un delito de bagatela resulte siendo sancionado con más años de cárcel que un delito de corrupción, porque una persona acusada de delito de corrupción se haya sometido, por ejemplo, a un procedimiento abreviado. Hemos tenido recientemente un caso en el que una persona se ha sometido a un procedimiento abreviado y ha recibido 1 año de cárcel. Y hay personas que por robarse 2 gallinas están pagando más años de cárcel. Entonces sí es necesario que se haga esa revisión. Esa clase de injusticias imperan todavía. Sí, pero no tienen mucho que ver con el resultado de la consulta. Tienen que ver con un problema estructural de origen de cuando se diseñó este sistema en el código y no fue corregido a su tiempo en la Asamblea. Bueno, igual, para los resultados de esta consulta también la Asamblea va a tener que hacer un proceso de adecuación. Por ejemplo, y hablando de la proporcionalidad, cuando en la pregunta nosotros nos hemos pronunciado porque estamos de acuerdo en que se quite los derechos de participación a las personas sancionadas por delitos de corrupción, está bien que no sean contratistas con el Estado, está bien que no sean candidatos de elección popular, está bien que no sean funcionarios públicos de por vida. Lo que no está bien es que además se les quite el derecho a votar. Entonces la Asamblea tendrá que hacer un proceso de adecuación normativa para establecer la debida proporcionalidad y guardar incluso armonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos que sí podrían establecer que esta situación resulta desproporcionada. Esta adecuación de la que usted habla es perfectamente factible, sin chocar con el espíritu de la norma que votaron los ecuatorianos. Sí, absolutamente. Hay que hacerla compatible. Es decir, la ciudadanía se ha pronunciado por conceptos generales, porque no le podemos preguntar a la ciudadanía sobre todos los aspectos técnicos jurídicos. Correcto. Esta corrección de los aspectos técnicos jurídicos, de los tecnicismos, tenía que haberlo hecho la Corte Constitucional. Y cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Entonces ahora es necesario en el post... Se verá forzada. Que la Asamblea Nacional, al momento de hacer las adecuaciones de las leyes, tenga que hacer un proceso de armonización. Precisamente sobre esto de la proporcionalidad, no sé si es el término técnico, ¿debe durar la muerte civil el mismo tiempo que la condena prevista en el caso de quienes se declare culpables de delitos de corrupción?
Sí, bueno, Tome, por favor, no se preocupe, tome usted un sorbo de agua. mil disculpas. No se El preocupe. clima no nos ayuda mucho. Sí, hay un problema también que hay que compatibilizar ahora, y es que en tanto se establece en la Ley Orgánica de Elecciones y en la Ley de Servicio Público el impedimento de por vida, en el Código Orgánico Integral Penal se establece una sanción entre 10 y 25 años. Entonces, la Asamblea va a tener que hacer ese proceso de compatibilización, de armonización de las normas, para establecer cuál es la proporcionalidad. Si la prohibición es de por vida, que ese es el sentido de la muerte civil, o si solamente es entre 10 y 25 años. Y en este caso tendrá que decantarse por la prohibición de por vida, porque ese es el sentido del pronunciamiento popular en la consulta. ¿Lo considera usted? Porque en ningún momento se habla, evidentemente, se diría que no hay muerte con resurrección, salvo en algunos casos excepcionales. Pero usted dice que los ecuatorianos votaron por la muerte definitiva, es decir, que esto no tiene que ver con el plazo de duración de la sentencia. Sí, es que mire, el sentido es ese. El sentido es que las personas sancionadas por delitos de corrupción, a más de tener la privación de la libertad por el tiempo que establece la ley, que esa es la sanción de privación de la libertad, tengan además impedimentos de por vida. ¿Para qué? Para ser candidatos de elección popular, para ser funcionarios públicos, para ser contratistas con el Estado. Esas tres prohibiciones sí se establecen en la ley de elecciones, en la ley de servicio público, en la ley de contratación pública. Pero en el Código Penal se dejó un poco esto vacío, y se dice que las sanciones deben establecerse entre 10 y 25 años. Entonces ahí es necesario que la Asamblea haga este proceso de armonización, que, como le digo, debió haber sido la tarea de la Corte Constitucional, que lamentablemente no lo hizo cuando tenía que haberlo hecho. Ahora, se piensa en la muerte civil para el caso de funcionarios públicos, pero ¿qué pasa en el ámbito privado? Usualmente un acto de corrupción en el ámbito público tiene una contrapartida en el ámbito privado. Sí, así es. Bueno, la disposición del anexo también establece el alcance, amplía el alcance de la responsabilidad penal hacia las personas jurídicas, por ejemplo, hacia las empresas. Y también ahí es necesario que la Asamblea haga un trabajo de armonización, porque desgraciadamente, pienso yo que por la premura de haber hecho una pregunta tan larga como la pregunta número 1, se les olvidó técnicamente a las personas que presentaron esto en la Presidencia de la República completar todos los delitos de corrupción. Y en la pregunta solamente se reformó en el anexo el código de aquella parte en la que se incorpora para varios delitos de corrupción, ¿sí? Por ejemplo, para el cohecho, pero no lo hacen para el peculado, pero no para la concusión. Entonces uno dice, a ver, si vamos a luchar contra la corrupción en todos los delitos que están previstos en el Código Penal, hay que incluir también la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y no selectivamente solo en algunos. ¿A quién corresponde la responsabilidad de enmendar esto? A la Asamblea. Porque la Asamblea va a decir, el pronunciamiento popular en la pregunta número 1 ha sido un voto mayoritario. Además, la pregunta, como usted bien decía, que tiene mayor aceptación en la votación, una lucha contra la corrupción. Bueno, si la pregunta hizo el alcance hacia que las personas jurídicas pueden ser responsables de delitos de corrupción, vamos a incluir todos, y no solamente aquellos que constan en el anexo. Ahora, el voto por el sí denota una demanda de verdad y de justicia por parte de los ciudadanos en torno a la avalancha de denuncias sobre temas de corrupción y de presunciones al respecto. Pero la muerte civil solo se aplica a aquellos que han sido sentenciados, que tienen sentencia ejecutoriada por estos delitos. La pregunta es, ¿y todo esto devuelve el asunto al sistema judicial? La pregunta, ¿tiene el sistema judicial la capacidad, en efecto, hoy por hoy, para investigar y procesar de manera expedita todos los casos de corrupción que en este momento inquietan al país? Bueno, esto tiene que ir en sincronía con lo que se pregunta en la pregunta 3, valga la redundancia. Y sí, porque tener buenas leyes no alcanza. Alcanza con que sepamos aplicarlas bien y eficientemente. Entonces, por eso es que la consulta tiene que ver tanto con la adecuación de estas normas, cuanto con la adecuación del sistema institucional. Y entonces va a ser necesario que el Consejo de Participación Ciudadana analice cuál es la gestión, cuál es la adecuada o no gestión que hayan hecho los organismos de control. ¿Pero qué hacer precisamente para posibilitar la aplicación de estas normas. Porque, por ejemplo, para poder aplicar la muerte civil a una persona sancionada por peculado, es necesario que previamente, es necesario que previamente exista un informe previo de la Contraloría General del Estado.
Si no hay ese informe, nunca vamos a llegar a la sentencia de una persona por peculado o por enriquecimiento ilícito. Entonces, si no existe una actuación institucional adecuada de quien tiene que empezar haciendo ese informe, de quien tiene que continuar revisando ese informe y estableciendo si se procesa o no penalmente, que es la Fiscalía, y finalmente de los jueces que tienen que decidir si el caso presentado por la Fiscalía es o no es pertinente y si tiene o no tiene las pruebas suficientes para concluir en una sentencia, nunca vamos a llegar a aplicar la muerte civil. En efecto. ¿Cree usted que el caso del ex vicepresidente Jorge Glass fue un ejemplo de celeridad en investigación, formulación de cargos, juicio y sentencia? Sí, en el delito en el que se investigó y por el delito por el que se procesó y por el que se condenó finalmente. Ahora, están pendientes otras investigaciones que, por ejemplo, no sabemos en qué están. ¿Sí? La Corte Nacional de Justicia le dijo a la Fiscalía, señores, investiguen y procesen por los siguientes delitos, y le dio una lista de delitos. Y las investigaciones he escuchado que se están avanzando. Bueno, estamos pendientes a ver qué ocurre con esas investigaciones. Y en el caso de que esas investigaciones llegaran a sentencia en fecha posterior a la promulgación de esta norma en el registro oficial, entonces también se aplicará, para el caso de los sentenciados por esos delitos, esta disposición de la muerte civil. Para ir concluyendo, hay ejemplos en otros países de designación, por ejemplo, de fiscales especiales para procesar casos en circunstancias excepcionales que son de alto y unánime interés público. En mi opinión, la magnitud de la votación por el sí en la pregunta 1 es más que suficiente prueba del interés público en esta materia. ¿Puede el Ecuador pensar en esta alternativa que implique celeridad, que implique poner el acelerador en la investigación y en la sanción de estos delitos? Pero es que de alguna forma eso sí se hace hoy día. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado ha organizado una unidad especializada de delitos en contra de la corrupción, a cuyo cargo está una fiscal que ha sido reconocida, que es la doctora Diana Salazar. Pero ¿no le faltarían dos unidades en vez de una? Sí, esta fiscal especializada tiene también en su pool, en su staff de fiscales, personas especializadas que conocen del tema. Además, la propia Fiscalía General cuenta con fiscales especializados para llevar adelante las indagaciones previas en estos casos. Lo que ocurre es que el diseño institucional que tenemos en el Ecuador es de un fiscal general, uno solo, que es el titular de la institución y que tiene a su cargo la responsabilidad de llevar adelante todas estas investigaciones. Para eso él se auxilia de estos fiscales especializados que hasta hoy he visto que han trabajado de manera eficiente y objetiva, digamos. Quizás, y esto es real, los tiempos judiciales, los tiempos de las investigaciones no son, por supuesto, los mismos tiempos de la política, eso es verdad, pero eso no quiere decir que a guisa de eso dejemos olvidadas la oportunidad de presentar los casos ante los jueces. Y esto es algo que todavía nos está haciendo falta. No, sin duda, y de seguir, como se ha reclamado tantas veces, el debido proceso. Gracias, doctor Raza, por aceptar esta invitación. Del dicho al hecho, todavía hay tareas que cumplir, hay tela que cortar, hay cosas que hacer para ejecutar debidamente la voluntad popular en el caso de la pregunta 1. Nuevamente gracias. Muchas gracias y por aceptar esta invitación. No se preocupe, por favor, cuídese de la gripe. Muy amable. 7 de la mañana, 33 minutos. Una pausa, regresamos.